Hace 15 años pasé una época muy oscura de mi vida. Acababa de terminar la carrera y de pronto me vi vacío, sin motivación, sin energía, sin ganas. Las cosas que antes me gustaban, de pronto ya no me gustaban tanto. Me aburría el día a día, me sentía fuera totalmente de todo, aislado cada vez más. Por consejo de mis familiares y amigos, empecé a acudir a un psiquiatra, quien me diagnosticó una depresión y empezó conmigo pues, el tratamiento habitual, antidepresivos, ansiolíticos, diferentes fármacos y además también empecé a hacer psicoterapia. Eh, todo seguí dándole toda la energía que podía a esos tratamientos, seguí dedicándome a ello, pero desgraciadamente no estaba mejorando mucho. Pasaba el tiempo, pasaron de hecho años y no me encontraba mejor. Desgraciadamente no era un caso atípico. En el mundo actualmente cerca de 330 millones de personas viven con depresión, otros cientos de millones viven con ansiedad, casi 500 millones con adicciones. Hay muchísimas personas con trastornos de salud mental que no responden adecuadamente a los tratamientos convencionales que tenemos. Y cada día ese número de personas que no responden y ese número de personas que sufren por la salud mental crece más y más. Si no encontramos una solución a esto, la humanidad corre peligro. Afortunadamente yo tuve la suerte de poder recibir un tratamiento experimental que en mi caso fue fantástico y que me permitió dejar atrás esa época tan oscura. ¿Y qué os parece que este tipo de tratamientos no estén actualmente disponibles para todo el mundo? Pues hoy os vengo a hablar de la psicoterapia asistida con psicodélicos. Pero para contar esta historia me gustaría ir al origen de esta terapia en nuestra sociedad, en Occidente. Y es que en el año 1943, en Basilea, Suiza, un investigador llamado Albert Hofmann se encontraba trabajando en su laboratorio para la casa farmacéutica Sandoz, trabajando en una serie de compuestos para estimular el sistema cardiovascular, cuando accidentalmente ingirió una pequeñísima cantidad de la sustancia con la que estaba trabajando en aquel momento. Esa sustancia le produjo un estado alterado de conciencia ligero, con un poquito de visualizaciones, cierto mareo, una sensación de ligereza de cabeza muy extraña. Y intrigado profundamente por esta experiencia y por si realmente había sido fruto de esa pequeña cantidad que a lo mejor había ingerido, decidió tomar una dosis adrede muy pequeñita, de unos 250 microgramos, es decir, un cuarto de miligramo, al cabo de unos días. Estamos hablando del 19 de abril de 1943. Después de ingerir esta pequeña cantidad de esa sustancia con la que estaba trabajando, empezó a sentir un cambio de conciencia muy poderoso. Veía colores, veía cambios de luz, las cosas se movían, no sabía quién era, estaba perdido. Le preguntó a un asistente que le ayudase, por favor, a volver a casa en bicicleta, porque no sabía ni cómo podía llegar a su casa. Fue un viaje en bicicleta rápido, con un montón de ideas, de visualizaciones, de cambios. Era francamente especial lo que esas personas vivieron en ese camino, ¿no?, a casa. Cuando Albert llegó a su casa, se tumbó en la cama, se quedó mirando al techo, a ratos con miedo, a ratos con alegría, a ratos creyendo que había entendido cosas, a ratos pensando que se había vuelto loco. A la mañana siguiente, Albert Hofmann se sintió renovado. De hecho, describía sentir como si el mundo hubiese sido creado hacía poco tiempo. Estaba todo vibrante, lleno de vida, de color, de luz. Bajó a desayunar a su jardín y se sentía en la gloria. Y este fue el primer paso que se dio en el mundo de la investigación de la ciencia de los psicodélicos en Europa. Por cierto, que ese día, el 19 de abril de 1943, quedaría para la historia como el Día de la Bicicleta, un día que a día de hoy todavía se festeja en todo el mundo como una fiesta ciclista. Lo que los ciclistas no saben es que están festejando el cumpleaños del descubrimiento del LSD. Este sería el germen, el origen del interés de la ciencia occidental en las drogas psicodélicas, un interés que crecería mucho en los próximos años. De hecho, estamos hablando de que en las décadas de los años 50 y 60 hubo una cantidad impresionante de investigación con las drogas psicodélicas e incluso de trabajo terapéutico con ellas. Se empezaron a administrar a pacientes que tenían alcoholismo, que tenían depresión, que tenían diagnosis de ansiedad terminal porque estaban cerca de la muerte, personas que sufrían todo tipo de
trastornos mentales con unos resultados muy sorprendentes. Pues a diferencia de los fármacos habituales que se usaban en aquel momento y que se siguen usando a día de hoy, los psicodélicos producían cambios muy profundos en las personas que muchas veces pervivían posteriormente a la intervención terapéutica, lo que permitía solucionar situaciones muy críticas de pacientes que habían sido resistentes a otros tratamientos, pacientes que no estaban beneficiándose de los tratamientos convencionales y en muchos casos, después de 1, 2 o 3 administraciones de esa sustancia, ya no era necesario administrar más porque la persona estaba clínicamente curada, no tenía más síntomas de la enfermedad. Muchas personas en aquel momento recibieron este tratamiento, gente famosa como el actor Cary Grant, algunos artistas como Aldous Huxley que escribieron mucho acerca de estas experiencias e incluso estos fármacos llegaron a estar patentados y se vendían. Por ejemplo, tenemos Delisib, Indocibin, que son las marcas patentadas de la psilocibina de las setas alucinógenas y de la LSD. Pero la verdad es que los investigadores occidentales no habían descubierto nada nuevo. Las drogas psicodélicas, fundamentalmente las naturales, llevaban usándose desde hacía siglos, si no milenios, en diferentes sociedades fuera del mundo occidental. Hablamos del uso, por ejemplo, de la ayahuasca en el Amazonas, el uso de la ibogaína en África, el uso de las setas alucinógenas en la tierra de los mazatecos, en México, el uso del peyote. Todas estas sustancias se venían usando desde hacía cientos de años en muchas sociedades y éramos nosotros, los occidentales, los que estábamos descubriéndolas otra vez para nuestra sociedad en nuestro marco científico actual. Las drogas psicodélicas son aquellas que son capaces de alterar profundamente la percepción. Antiguamente se conocían como drogas alucinógenas. Ahora utilizamos la palabra psicodélica porque es un poquito más cercana a sus efectos. La palabra psicodélico proviene del griego psique, mente, y delon, que es manifestar. Se consideran sustancias que manifiestan la mente o manifiestan los procesos subjetivos, o los procesos subconscientes que pueden estar difíciles de acceder en una psicoterapia. Esto hace que sea mucho más fácil trabajar en psicoterapia con una persona después de una de estas experiencias. Son sustancias como la psilocibina de las setas alucinógenas, la dimetiltriptamina de la ayahuasca, la MDMA, aunque no es un psicodélico puro, se entiende como un psicodélico, igual que la ketamina, que se utiliza mucho en anestesia y que también tiene propiedades psicodélicas. No son sustancias libres de riesgos. Todas las drogas psicoactivas que conocemos, ya sean legales, ilegales o de uso médico, todas tienen riesgos. Pero en el ámbito de los psicodélicos los riesgos son diferentes a los habituales. No hablamos tanto de riesgos de sobredosificación letal o riesgos de adicción, por ejemplo, sino que hablamos más de riesgos en el ámbito psicológico. Una persona no adecuadamente preparada por una experiencia psicodélica puede tener un viaje difícil o un mal viaje que puede traumatizar a esa persona. O una persona que tenga algún trastorno psicótico latente puede verse muy agravado o incluso tener un brote bajo los efectos de esta sustancia. Por eso es tan importante que las personas que acceden a estos tratamientos sean personas que estén adecuadamente cribadas y seleccionadas y que se hagan en un contexto muy seguro bajo la supervisión profesional de terapeutas, médicos, personas preparadas para el trabajo con estas sustancias, ¿no? De hecho, si miramos las propiedades farmacológicas de estas sustancias, encontramos que son las drogas, de todo el campo de las drogas, tanto legales como ilegales, son las drogas con menor dosis letal que conocemos, es decir, más difíciles de producir una muerte por dosis elevada, y son las drogas también con menor probabilidad de producir adicciones. De hecho, no se conocen prácticamente casos de adicción a drogas psicodélicas en particular. Si miramos a nivel poblacional, son también las drogas que menos daño causan al individuo y a la sociedad actualmente, ¿no? Muy por detrás de drogas como el alcohol, como el tabaco, como la cocaína y el cannabis. Desgraciadamente, por aquellos años en Estados Unidos, aquellos años de investigación psicodélica, se empezaron a utilizar fuera del laboratorio, escaparon del laboratorio, ¿no? Y se empezaron a mezclar con un contexto muy especial que se estaba produciendo en Estados Unidos en aquel momento, que era el contexto de la contracultura, el contexto de los movimientos por derechos civiles y el contexto del movimiento en contra de la guerra de Vietnam. Esta mezcla de estas drogas con estos movimientos políticos llevaron a que se asociasen fuertemente desde las esferas políticas como uno de los elementos que estaba perturbando a la juventud o que estaba revolucionando a la juventud, lo cual llevó a que la prensa, que en un principio las había vanagloriado después de todas las celebrities que habían tenido buenos resultados con esta terapia, pasasen a empezar a denostarlas y a publicar artículos absurdos acerca de
personas que habían dado a luz a ranas por haber tomado LSD, o daños en el cromosoma, o gente que se quedaba ciega por tomar LSD. Cosas que a día de hoy sabemos que son falsas, pero que en aquel momento calaron fuertemente en la opinión pública, y junto con las campañas gubernamentales y, por supuesto, los daños que se estaban produciendo reales en la sociedad, en la salud pública por el uso descontrolado de estas sustancias fuera de contextos de uso controlado y regulado, pues obviamente todo esto generó una animadversión muy grande que llevó a la prohibición de estas sustancias a finales de los 60 en Estados Unidos y a principios de los 70 a nivel mundial, en la Convención de Sustancias Controladas del 71. Y esto dio paso a un invierno en el que no se produjo ningún tipo de investigación en el campo de los psicodélicos. Las drogas psicodélicas pasaron de ser de las que más se habían investigado en la historia de la medicina a ser sustancias totalmente proscritas que no se permitía prácticamente investigar con ellas. Pero todo esto, afortunadamente, empezó a cambiar a principios de los años 90, cuando algunos grupos de investigación, aprovechando las nuevas técnicas de neuroimagen que habían desarrollado en el mundo científico y aprovechando ese cambio de contexto y el interés que podría despertar estas sustancias y los problemas de salud mental que estaba empezando a haber en el mundo que no se conseguían atajar convenientemente, decidieron empezar a investigar en este campo de las terapias asistidas con psicodélicos y empezaron a producir una gran cantidad de publicaciones científicas que podéis ver en este gráfico. Cientos, miles de publicaciones científicas al año sobre el potencial terapéutico de las drogas psicodélicas, su seguridad, su eficacia y sus posibles usos en otros campos. Tanto es así que tenemos hitos históricos, ¿no?, como esta portada del British Journal of Psychiatry, una de las revistas más importantes de psiquiatría del mundo, que dedicó un número entero, y esta portada, a hablar del potencial terapéutico de la MDMA, el éxtasis, para que nos entendamos, y de cómo podía utilizarse para el tratamiento del estrés postraumático. O titulares como The New York Times, hablando de que estaba llegando una revolución muy poderosa a la psiquiatría gracias a las drogas psicodélicas, ¿no? Y todos estos grupos de investigación que empezaron a entrar en el campo de la investigación con psicodélicos para sacar a la luz todo el potencial que podían tener estas sustancias. Os estaréis preguntando cómo funciona una terapia psicodélica, y es que es algo muy importante de tener en cuenta, porque cuando a día de hoy pensamos que van a probar una droga para tratar una enfermedad, automáticamente pensamos que se trata de un tratamiento que vamos a tener que estar tomando pues, todos los días para que nos cure, y bueno, pues estará como de alguna forma tapando el trastorno o forzando a que estemos mejor. Pero es que no, la terapia psicodélica utiliza un modelo de uso totalmente diferente, es un cambio de paradigma. Pasamos a utilizar el fármaco para tapar el síntoma, como ahora, el ansiolítico, el antidepresivo para tapar el síntoma, pasamos a usar el fármaco como una forma de entrar más a fondo en la causa profunda que puede tener ese trastorno. Es decir, pasaríamos de utilizar un analgésico, por ejemplo, para un dolor de espalda, a utilizar una cirugía que va a la raíz del problema. Y este es precisamente el elemento diferencial de las drogas psicodélicas. Las drogas psicodélicas no actúan curando un trastorno mental ni tapando los síntomas. Las drogas psicodélicas actúan como un catalizador, que lo que hace es acelerar un cambio que se habría producido probablemente igualmente, pero que habría requerido años de trabajo y años de terapia, y consigue hacerlo en muy pocas sesiones. De hecho, esto es lo que describen muchas de las personas que han vivido el proceso de terapia, y yo mismo incluido. Sentimos como que hemos vivido años de terapia en una sola tarde. Y esto es tremendamente valioso, porque ahorra mucho sufrimiento al paciente y además permite que el paciente se encuentre bien de una forma mucho más rápida y sin tanto proceso ni tanto problema que pueda haber con el uso de fármacos de forma crónica, que muchas veces no consiguen tratar ni arreglar el trastorno, sino que lo tapan durante meses o años, pero luego vuelve otra vez a emerger cuando la persona deja de tomar ese tratamiento, ¿no? Durante una terapia psicodélica el paciente se tumba, se le da la dosis de un psicodélico normalmente alta, pero bien controlada siempre, se le pone unos antifaces y se le pone una playlist musical y se tira unas cuantas horas teniendo una experiencia introspectiva, vigilado por terapeuta, médico, que se aseguran de que todo está bien. Y posteriormente a esa terapia psicodélica se produce un proceso de integración, un proceso de psicoterapia en el cual se trabaja con todo el contenido que ha emergido durante esa experiencia, ¿no? Hay muchos mecanismos por los que funciona esta terapia. Uno de ellos, por ejemplo, es la disrupción del funcionamiento normal del cerebro. Nuestro cerebro puede estar encallado o puede estar funcionando de una forma cíclica constante, con un pensamiento que da vueltas a la cabeza, lo que se llama rumiación, que es muy común en personas con depresión, ansiedad, estrés postraumático o adicciones, y mediante esta sustancia podemos romper esa rumiación porque la red neural por efecto, que es una región del cerebro, la red neural por efecto, una red de regiones cerebrales,
se desactiva durante algunas horas y esa red neural por defecto hemos visto que está súper activada en personas que tienen trastornos mentales. Poder reducir esa activación ayuda mucho a que esto se produzca este cambio, ¿no? Es como un reseteo cerebral, como reiniciar el cerebro, como un ordenador que no funciona. Otro mecanismo de acción es la neuroplasticidad. Permite que las neuronas se reconecten, permite que las redes neuronales cambien. Una cosa que solamente pasaba en cerebros de niños o de gente muy joven, ahora lo podemos conseguir en cerebros adultos utilizando drogas psicodélicas. Podemos activar esos mecanismos del aprendizaje rápido, del cambio rápido, que son más difíciles en adultos que en niños, para que sea más fácil cambiar esas conductas. Y, por supuesto, una experiencia muy poderosa que hace que la persona vea las cosas desde otro punto de vista, cambie su perspectiva, cambie su forma de ver el mundo, de ver su trastorno, incluso tenga ideas acerca de cómo puede salir de él. Los resultados son impresionantes. Hay estudios que han encontrado pues, que hasta 2/3 partes de personas, de pacientes con estrés postraumático resistente a tratamiento, que han estado años en tratamiento sin ningún éxito, de pronto, con 3 sesiones de psicoterapia psicodélica, ya no tienen el trastorno, ya no tienen los síntomas, ya no cumplen los criterios de estrés postraumático. 2/3 partes de pacientes que no podían curarse con los normales, de pronto se han curado con este tratamiento. Es un resultado muy elevado. Obviamente queda mucho por investigar todavía, pero es muy prometedor, muy prometedor. Hay muchas investigaciones actualmente que se están desarrollando y se están acercando a la aprobación médica. Yo he participado en algunos de estos estudios, tanto como sujeto como intentando ayudar a la investigación e incluso a divulgarla, y a raíz de esto pues, he desarrollado proyectos como Drogopedia, he apoyado el desarrollo de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, he trabajado también con la Fundación INAHUE y he publicado varios libros porque considero que esto es una de las grandes revoluciones que vamos a vivir en nuestro tiempo en el ámbito científico y médico, y es importante que salga adelante con la mayor eficacia y sobre todo con la mayor seguridad y con el mayor conocimiento. Estamos trabajando mucho a nivel político para intentar que los países empiecen a autorizar este tipo de terapias que serían tan valiosas para tanta gente y que lo fueron para mí en mi día, y que espero que muchas más personas que la pueden necesitar más que yo y que están incluso en situaciones de riesgo de suicidio puedan tener acceso a ellas muy pronto, ¿no? Hay muchos países que ya están aprobándolas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Canadá, de Australia, de Alemania, de República Checa, de Suiza, y esperemos que muy pronto sea en España, porque en el fondo este tipo de terapias vienen a cambiar totalmente el corazón de cómo funciona el ámbito de la terapia en trastornos mentales, y puede que un día estas terapias permitan cambiar, mejorar, ayudar a salvar la humanidad. Y así es como un paseo en bicicleta puede ayudar a salvar nuestro mundo.